nos encontramos a un amigo. Hola, ¿cómo estás? Ah, muy raro ver estas especies por acá saludándonos. Ah, qué maravilla. Oh, esto es lo bonito de venir acá, la naturaleza. Ah. A todos ustedes, muy buenas noches. Bienvenidos a El Cocuy. Gracias por acompañarme el día de hoy nuevamente en el canal. Espero que lo que van a ver durante estos días sean muy productivos para ustedes, porque vamos a subir al Nevado del Cocuy. Así que no cambies el canal para que veas toda la acción del Nevado del Cocuy. Nuevamente, bienvenidos. Está haciendo bastante frío, creo que tengo el outfit para la ocasión. Tengo mi gorro como tal, unos guantes de lana, mi ruana que nunca debe faltar. ¿Por qué les hablo del outfit? Porque la ocasión lo amerita. En este momento nos encontramos en Cocuy. ¿Y qué estoy haciendo el día de hoy? Ya me estoy alistando precisamente para que el día de mañana, posiblemente pasado mañana, esté subiendo el Nevado del Cocuy. Así que todos, muchas gracias, bienvenidos. Creo que la primera vez que transmito de noche en este maravilloso lugar. Les voy mostrando algunas cositas aquí del pueblo del Cocuy y después les estaré mostrando cómo nos organizamos para irnos al Nevado. Así que acompáñenme nuevamente en el video. ¿Qué voy a hacer ahorita? Voy a dar una vuelta por este muy bonito pueblo. Les voy comentando cosas que de pronto sean muy interesantes para ustedes. En mi corta experiencia, como yo hablo de todos los videos, a veces vengo de improviso y desconozco muchas cosas que nos pueda ofrecer este pueblo, pero en mi experiencia les voy comentando a ustedes todo lo relacionado para que la gente pueda venir a hacer su registro para subir el Nevado del Cocuy. Entonces quédense en este video, no se muevan y vamos a dar una vuelta por este municipio. Bueno, fuera del letrero emblemático que tiene este municipio, aquí a la entrada también vamos a encontrar una maqueta de los nevados. La primera vez que veo en un pueblo que esté representado este tipo de montañas a escala para que uno pueda apreciar cómo van a ser los recorridos. Normalmente los guías turísticos son los que nos informan por qué lado vamos a subir. Creo que hay varios sitios o varios puntos desde los cuales uno parte para subir al Nevado. No solo es uno, sino son varios. Entonces aquí les muestro una representación de los nevados. Se encuentra en el parque principal del Cocuy para que ustedes también puedan venir a ver esta bonita maqueta. Dentro del recorrido les voy a comentar precios y qué es lo que tiene pues uno que pagar. Uno dice no, solo voy a pagar para subir al Nevado. Les voy comentando desde mi llegada, mi experiencia. Yo vengo en un vehículo, el parqueadero que no queda dentro del hotel porque me quedé precisamente en el centro como tal del municipio. Me tocó ir a dejar el vehículo en un parqueadero. Me están cobrando 9.000 pesos la tarifa nocturna. Me parece muy bueno el precio. Ya les muestro también el hotel donde me estoy quedando. También les comento la tarifa. No sé si la tarifa que me están dando en este momento sea precisamente porque no es temporada alta. El hotel que me estoy quedando es este que está acá, así detrás de la camioneta. Se llama Hotel Casa Muñoz. La tarifa diaria son 35.000 pesos por noche. Eso me pareció también muy buena tarifa. Bueno, la tarifa de este hotel solo incluye únicamente es el alojamiento, no incluye comidas, las comidas son aparte. El día de ayer en la noche cené, me pareció muy buena la cena y esa cena me costó a mí 10.000 pesos, que también me pareció muy buena la tarifa. Bueno, aquí en el Cocuy estoy viendo una serie de mototaxis o de transporte público que lleva pues alrededor, me imagino que del pueblo. Tendría que preguntar. Aquí dice que la tarifa es de 3.000 pesos. Me encontré con el dueño del vehículo motorizado que estábamos viendo. Sí, la tarifa, digamos un recorrido normal, cuesta 3.000 pesos. Y darle la vuelta al pueblo para hacer turismo tiene un costo de 10.000 pesos. También les dejo las cantidades aproximadas en dólares para las personas que vengan del extranjero a hacer el recorrido por el municipio.
Entre video y video les voy comentando cómo ha sido mi registro para ir como tal al nevado. El primer paso es que toca adquirir como tal un seguro. En caso de tener un accidente, entonces toca pagar ese seguro. Costó 9.500 pesos, que es demasiado barato para el servicio que lleguen a brindarle en caso de que tenga un inconveniente. Ya les muestro en este momento la oficina donde se adquieren esos seguros. Normalmente pueden venir con el guía turístico que les informa dónde los tiene que adquirir. Eso fue lo primero que yo hice, adquirir mi seguro en caso de accidente en el Nevado. Aquí en la carrera quinta con calle novena, en el hotel El Chocuy, fue donde adquirí este seguro para poder subir al Nevado. Bueno, el segundo paso para este proceso, después de adquirir el seguro, hay que ir a la oficina regional que custodia como tal el proceso de los nevados para hacer un segundo registro. Precisamente es la entrada a ese parque. La entrada a ese parque tiene un costo de 41.500 pesos, que fue lo que me cobraron a mí. Estoy sobre la calle décima con carrera tercera. Aquí es donde tienen que venir a hacer ustedes el segundo registro. Ya tenemos primero el seguro, el segundo comprar el ingreso al parque. O sea, el primero 9.500 pesos, el segundo 41.500 pesos. En la oficina donde adquirimos la entrada para el Parque Nacional de los Nevados, tenemos que asistir obligatoriamente a una charla. Puede ser presencial o puede ser virtual. ¿Por qué? Porque es donde nos van a dar todas las indicaciones técnicas y de seguridad para que podamos entrar de manera tranquila como tal al Parque Nacional de los Nevados. Tercero, obligatorio, tienen que tener un guía turístico. Pues me imagino lo pueden conseguir en grupo. A mí me quedó muy fácil porque en el hotel me brindaron el servicio. Solo vamos dos, va mi guía turístico y mi persona. Creo que algo puede decir único, porque pues la mayoría de guías turísticos van con más personas. El guía turístico tiene un costo de 200.000 pesos. Son tarifas no negociables, son tarifas únicas. Precisamente ellos son los que tienen la pericia, la prudencia y la experiencia para guiarlo uno por el sitio donde se va a caminar. Ellos no solo lo van a guiar, sino también le van a dar un recorrido histórico, le van a informar dónde podemos hacer nuestras actividades de montaña. Bueno, retomemos nuevamente. Lo primero, entonces, nuestro seguro, 9.500 pesos. Lo segundo, pagar para entrar al Parque Nacional de los Nevados, 41.500 pesos. Tercero, el guía turístico, 200.000 pesos, para que ustedes vayan haciendo sus cuentas. Ahora falta el transporte. Bueno, el transporte como tal lo negocié con la persona que me va a hacer el servicio de turismo, que es un caso extremo. Nos vamos a ir mañana a las 5 de la mañana en moto como tal, pero hay tarifas que son bastante especulativas. Es decir, ahí sí tienen que mirar ustedes cómo llegan desde el Cocuy hasta Huicán, o la otra sería que ustedes viajen hasta Huicán, se queden en la noche allá para que la tarifa no les salga onerosa. Por favor, traten de negociar esa tarifa con las personas que lo van a llevar. Lo ideal es que ustedes contraten un servicio particular para que los pueda llevar hasta allá, pero esa tarifa, les vuelvo a repetir, es especulativa. Ahí sí ustedes tienen que entrar a negociar. No sé cuánto les puedan cobrar, a mí ni siquiera todavía me han dicho. Hay gente que cobra hasta 200.000 pesos por ir hasta allá y volverlos a traer aquí al Cocuy, pero como ustedes son muy buenos negociantes, van a mirar a ver cómo hacen para dirigirse al Nevado. Bueno, como les prometí, me voy a dirigir a la habitación para comentarles a ustedes cuáles son los elementos que tenemos que llevar el día de mañana. Una de las cosas que me llamó mucho la atención aquí en el hotel fue la llave que me dieron. Es una llave tipo antigua, para que ustedes la puedan apreciar. Estamos aquí en la habitación y les voy a ir mostrando poco a poco qué es lo que necesitamos para utilizar el día de mañana. Cómo va a llevar uno las cosas. Una buena maleta. Normalmente yo llevo una maleta y llevo un maletín adicional. En este maletín adicional les descargo la billetera, mis documentos,
el parte del equipo de grabación, y también pues lo guardo dentro de la maleta grande. Una gorra para evitar que nos den los rayos solares directamente. A veces no es por vanidad, hace también sol, a pesar que uno piensa que va a ir al nevado, pero también puede uno pues quemarse. Esto como tal es un gorro, esos dos elementos para la cabeza. Las gafas también para proteger los ojos de la radiación junto con su estuche. Una buena bufanda, unos buenos guantes, la camiseta que absorbe como tal el proceso de humedad y el sudor. Lo siguiente que nos vamos a poner, y una recomendación, es otro uso de mangas que sean largas. Esta chaqueta, pues la chaqueta tiene una capota en la parte superior. Este chaleco como tal me ha servido mucho en mis paseos, en mis viajes, porque a manera personal les recomiendo mucho cuando compren este tipo de elementos que venga con cremalleras. Pueden guardar los documentos, el pasaporte y otro tipo de elementos que sean de uso, que piden, digamos, autoridades fácilmente. Entonces las cremalleras nos evitan que de pronto se nos caigan los artículos. Este chaleco también en la parte interna trae un bolsillo interno y también trae cremallera. Un doble pantalón. Lo que tengo aquí son unas sudaderas jogger, porque informan que no es recomendable llevar los jeans, porque los jeans restringen mucho la movilidad. En cambio, este tipo de telares es mucho más suave para realizar la caminata. Bueno, adicional en la maleta como tal, es una chaqueta adicional en caso que llueva, que se guarda fácilmente, como lo pueden ver en su bolsa. Seguimos con nuestro calzado. Llevamos pues las medias. Este calzado a mí me gusta mucho para ese tipo de terrenos, que miren cómo es la suela. Es una suela con tracción, se podría decir así, para que no nos vayamos a resbalar. Bueno, estos ya son adicionales. También les van a recomendar a ustedes que lleven esto. Es una capa impermeable, es un plástico impermeable en caso de lluvia. Otro elemento que tienen que llevar ustedes es esto, protector solar. Uno diría, no, pero es que vamos para un nevado. También como tal tienen que protegerse, a pesar que es el nevado, pero también allá llega la radiación y llega bastante fuerte. Palo el trípode, esto que es una pila para recargar como tal la batería del celular, un micrófono inalámbrico. Cómo no tomar unas excelentes fotos para que lleven también su cámara digital. Mi linterna que hace parte de mi kit de filmación. También cargo alcohol, siempre llevo también un encendedor. También es muy bueno llevarlo. Adicional, un tapabocas. Y hay algo que siempre me ha acompañado, que es un kit de herramientas. La he llevado y me ha servido para muchas cosas. Esto sirve como para destapar botellas, destapar latas, cortar, también sirve como tijera, apretar. Siempre es bueno llevar un kit de herramientas adicionales en cualquier momento. No ocupan mucho espacio dentro de la maleta y se pueden llevar muy fácilmente. Llevo como tal una toalla para secarme. Esto es algo que está prohibido en muchos parques nacionales, que es el uso de plástico, pero yo siempre los cargo, ya para evitar de pronto que se nos vaya a dañar algún artículo, puede ser como la cámara, pues yo llevo el plástico para proteger ese tipo de elementos. Para cualquier problema digestivo, si tienen dolor de cabeza también lleven algún medicamento. Yo pues siempre también llevo papel. Algo también que es muy importante, que no se nos olvida mucho, es llevar pues su billetera, los documentos, el dinero a cualquier parte. Espero que les haya podido dar información necesaria para que ustedes también, en el momento que vayan a venir aquí al Nevado, traigan su kit completo de ascenso a la montaña, para que no se les vaya a olvidar ningún elemento, para que puedan disfrutar de su viaje. Continuando con lo que debemos llevar, otra serie de productos dentro del maletín. Está pues esto que es la hidratación, agua, la recomendación del guía. Pueden llevar como tal este tipo de botellas o empaques vacíos, porque agua es lo que hay en el nevado. Entonces pueden recargar allá del hielo, como tal de las cascadas, también pueden llenar como tal sus tanques de agua. Por mi parte, aquí está la hidratación. Esto sí es hidratación, sales minerales que tienen que llevar adicionalmente. Otro tipo de productos o golosinas como son energéticos, dulces. Como pueden ver, tengo maní o tengo también granolas para el viaje de mañana. Adicional, pues yo estoy llevando esta bebida energizante también. Todo este tipo de elementos nos tiene que caber en nuestra
maleta. Recomendación: solo lleven lo necesario, no vayan a llevar más elementos, no van a llevar más productos que sean innecesarios para que no les pese tanto el maletín. Como tal, les recuerdo que mañana vienen por mí a recoger más o menos aproximadamente a las 4:30 de la mañana para hacer el ascenso. Primero hay que desayunar. El desayuno más o menos lo están sirviendo a las 5 de la mañana para que tipo 6, 6:30 comencemos a hacer el ascenso de montaña. Así que nos vemos mañana temprano a las 4:30 de la mañana. Como les prometí, ya tengo la indumentaria lista, ya está lista la maleta, nos recogen en 10 minutos en la entrada del hotel. Yo creo que aquí ya no es más, ya nos vamos a alistar, así que ya nos vemos nuevamente. Miren qué hermoso amanecer con esta vista atrás, la luna que ilumina todo este sector. Se ve lindo el parque a esta hora. Bueno, ya en unos minuticos nos vamos a encontrar en la entrada principal. Creo que ya viene mi transporte, ya creo que viene ahí el señor Fabián, creo que es la moto que nos viene aquí a recoger, creo que es él. Fabián va a ser mi guía. Un saludo para todos, Fabián. Hola, eso, buenos días. Listo, entonces ya vamos a arrancar entonces para el Nevado. Ya nos vemos. Primera parada, primer puesto del control. Acá nos reciben como tal el tiquete que pagamos ayer en la oficina de Parques Nacionales. Está haciendo bastante frío acá, pero muy bueno el paseo en moto. Ya nos vamos a seguir dirigiendo para comenzar nuestro camino, pero primero vamos a desayunar. Ya acabamos de hacer nuestra segunda parada aquí en el sector, el kiosco, es donde acabamos de desayunar. Ahora sí vamos a comenzar nuestra caminata hacia el glaciar. Entonces les voy comentando poco a poco con mi guía turístico, el señor Fabián. Señor Fabián, aquí lo va a presentar el señor Fabián. Buenos días, ¿cómo se encuentra? A todos un saludo aquí a las redes sociales. Fabián va a ser la persona que me va a guiar hasta el glaciar. Bueno, vamos a comenzar nuestro recorrido. Mi guía me comenta que ya oficialmente desde este punto donde dice Parque Nacional Natural El Cocuy comenzamos a realizar nuestro ascenso. Les voy a mostrar acá, me dice Fabián, una serie de estacas que se encuentran en el suelo de color verde, que están numeradas desde el 00 hasta el 39 y que cada una de las estacas está a 200 metros de distancia. ¡Qué maravilla! Comenzamos entonces oficialmente nuestro recorrido y ascenso por la montaña. Ya vamos en el primer kilómetro de recorrido. Les muestro este paisaje, es único aquí. Acabamos de pasar la estaca número 8 y este viaje, una maravilla. Les muestro un poco de cómo vamos por todo este sendero. Bueno, primera parada que estamos haciendo al lado de la Laguna La Pintada, un espectáculo de la naturaleza. Así que vamos a descansar aquí un momento, nos vamos a hidratar un poco y vamos a continuar con nuestro ascenso hacia el Nevado. ¿Qué más podemos pedir? Aquí un nacimiento de agua muy bueno para hidratarse y tomar mientras vamos haciendo el ascenso a la montaña. Continuemos. Bueno, como podemos ver, uno de los letreros nos informa que ya estamos en esta altitud a 3.965 metros. Esto todavía es lo que nos falta por recorrer para llegar a nuestro destino. Nos va a explicar Fabián. Estamos... Desde acá estamos Arauca, Casanare, sí. Boyacá, o sea, están los tres departamentos, están ubicados a la parte de ahí. Bueno, nos comenta nuestro guía que estos se llaman hombres de piedra, que es parte
del área para uno poderse guiar sobre el sendero. Vamos en nuestra estación número 18. Continuemos. Estamos haciendo nuestra parada para tomar un poquito de agua del manantial. ¡Qué frío! Recargada. Ya recargamos otra vez baterías. Ya viene el siguiente equipo, ya nos está pisando los talones. Es decir que tenemos que continuar. Ya nos falta poquito, ya vamos a llegar. Ya llegamos a 4200 metros. Estoy emocionado. Ya aquí sobre esta parte ya se ve el glaciar. Uy, qué bien, qué felicidad. Vamos, vamos, vamos. Todavía nos queda un poquito, pero ya vamos a llegar a nuestro destino. Mira que nos encontramos acá. Hola. Qué encanto la naturaleza de encontrarse con estas especies en estos lugares y especies amigables. Qué bonito. Algo. Ay, estoy emocionado. Cosas que uno únicamente solo puede apreciar en estos lugares. No he visto esto, es la primera vez que tengo contacto con un venado y muy amigable. Creo que este tipo de especies, pues como tal, le huye mucho al hombre cuando las ve, pues normalmente pues también somos una especie rara para ellos y salen huyendo. Vamos ahorita a continuar con el camino, vamos a seguir disfrutando de este venadito que nos encontramos en el camino. Bueno, acabamos de hacer una parada para comer, ahorita para hidratarnos, porque miren qué maravilla. Ya estamos en él. Se llama el Alto del Conejo y ya nos falta poquito. Informan que este se llama el Púlpito del Diablo, que es hasta donde alcancemos a llegar. Nos falta todavía aproximadamente, según lo que me cuenta Fabián, unos 40 minutos. Parece que fuera aquí nomás, pero ya casito estamos en esta maravilla de la naturaleza. Descansamos otro poquito y vamos para allá. Ya casi estamos arriba. Ya nos falta relativamente muy poco, casi nada para estar en la cima, que seguimos para adelante. Bueno, a veces no apreciamos lo que tenemos nosotros en muchos lugares. El día de hoy me siento muy emocionado, muy excitado, por decirlo así. Señores, para todos ustedes, el glaciar del Nevado del Cocuy, aquí a mis espaldas, después de 5 horas de caminata. Les recomiendo que se preparen física y mentalmente para hacer este ascenso. No es nada fácil, pero tampoco es imposible. Ustedes tratan de subir la montaña, terminen de hacerlo, háganlo para que vengan y vean este tipo de majestuosidad, puedo decirlo así, esta maravilla de la naturaleza, como lo que tengo aquí atrás, que es un nevado. Bueno, a pesar que me encuentro muy cerca a la nieve, como pueden ver, hasta acá llega el perímetro de la nieve, no puedo entrar a ella. La recomendación del Parque Nacional de los Nevados, está prohibido como tal meter las manos, probar el glaciar. Este nevado se está deshielando,
también por respeto a las culturas que viven acá no se hace. Ven al nevado como una deidad y por eso hay que respetar mucho las creencias de esas personas. También está prohibido el uso de drones, pues si los van a utilizar tienen que solicitar un permiso especial para utilizar allá directamente en la Oficina Nacional de los Nevados. Estoy muy emocionado, estoy feliz. Es la primera vez que hago este recorrido en mi vida. Es una experiencia única. Creo que no sé si saltar de la alegría, llorar, le produce a uno muchas sensaciones estar en este lugar. No es lo mismo yo estar informándoles esto a todas las personas que me están mirando en el momento, a que ustedes vengan también al departamento del Cocuy, den una vuelta y no se les va a olvidar venir aquí al nevado. Disfruten por favor lo que yo estoy viendo en este momento, el nevado del Cocuy. ¿Qué más les puedo comentar sobre el glaciar? Se está descongelando y hay que cuidarlo, hay que cuidar todos nuestros recursos naturales. El glaciar, según los científicos, el glaciar del Cocuy aproximadamente tiene una durabilidad de unos 25 a 30 años, tanto por el recalentamiento global y también por la irresponsabilidad de las personas que mal utilizan este lugar. La recomendación del parque es que lo máximo que debemos estar en este sitio es hasta la 1 de la tarde. Después de la 1 de la tarde, todas las personas que están acá deben comenzar a realizar el descenso de montaña. Está prohibido quedarse después de esa hora aquí en este lugar. Sigamos disfrutando de este bello paisaje. Bueno, mi guía, el señor Fabián, me trajo aquí a un lugar muy bonito, único también. Esto es como, vendría siendo un bonus track, Fabián, de lo que me está dando. Sí. Gracias. En la cual podemos apreciar otra parte del aledaña, más podría decir, donde se encuentra el nevado. Se llaman los Ojos de la Sierra, ¿sí? Son dos cuerpos de agua que están aproximadamente por ahí unos 600, 700 metros aproximadamente, pero hace parte de este hermoso lugar. Bueno, quedo muy agradecido con el señor Fabián, que fue mi guía turístico en este sector. Estaba hablando precisamente con él que vine en una temporada baja y que estuve, por decirlo de buenas, y obtuve guía turístico. Pero en temporadas altas ustedes tienen que hacer sus reservas porque pueden llegar al Cocuy y pueden perder como tal el viaje hasta este sitio. ¿Qué nos puede recomendar, Fabián, para todas las personas que están viendo este video? O sea, para recomendarles, en temporada alta son 3 meses de anticipación. ¿Correcto? Para hacer el registro. O sea, lo que nos dice el señor Fabián es decir, pueden llamarlo a él. Yo les voy a dejar aquí debajo del video el número telefónico del señor Fabián. Lo pueden contactar directamente a él. Él como tal les toma sus datos personales. Él va a la oficina de Parques Nacionales a hacer el registro de ustedes. Y también va a la otra oficina donde se adquiere el seguro para que ustedes no van a perder el viaje cuando vengan acá, porque puede que lleguen al Cocuy y no tengan viaje. Así que pueden hablar con el señor Fabián Zárate. Nuevamente les repito, aquí pueden, abajo de la inscripción voy a dejar los números telefónicos para que lo llamen a él, para que no van a perder su viaje, ¿de acuerdo? Gracias, Fabián, muy amable. Bueno, con gusto. Bueno, con este video concluimos el viaje que realizamos por este municipio del Cocuy, también el ascenso al Nevado.
de venir y conocen a su gente, gente amable, gente muy atenta, que van a estar dispuestos a atenderlos a todos ustedes. Les agradezco por favor que me regalen un like, que se suscriban y nos estaremos viendo nuevamente en otro próximo video. A todos ustedes muchas gracias por acompañarme, que tengan un buen día y chao chao.